Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte. Y estamos hablando de Historia del Arte en Egipto. Entre los relieves, que son imitaciones, hay que mencionar principalmente uno de basalto verde, que se encuentra en el patio del Palacio Matei y representa una procesión de un sacrificio egipcio. La Isis de la tabla isiaca tiene igualmente grandes alas, pero estas se estiran hacia adelante por encima de las caderas para cubrir la figura a la manera de los querubines. También en una moneda de la isla de Malta pueden verse dos figuras semejantes, como aquella a querubines, pero con las características de que sus pies son de buey y se hallan una frente a otra y con las alas extendidas una contra la otra, desde las caderas hacia abajo. También en una momia se encuentra una figura con las alas en las caderas que se alzan para cubrir a un dios sedente. No podemos omitir aquí que Warburton considera que la tabla isiaca o bembiana de bronce y con figuras de plata incrustada es una obra realizada en Roma, pero esta afirmación no parece tener fundamento y solo ha hecho basándose en una impresión. Aunque creemos que no hemos podido estudiar esa pieza, los jeroglíficos que hay en ella y que no se encuentran en ninguna de las obras imitadas por los romanos son motivo suficiente para afirmar la antigüedad de la obra y rechazar aquella opinión. Además de las estatuas y los bajorrelieves citados, hay que mencionar aquí los cánopes de piedra que se han conservado, así como las piedras grabadas con figuras y signos egipcios. El cardenal Alejandro Albani posee los dos más hermosos cánopes de tiempos posteriores, ambos de basalto verde, y el mejor de los cuales ya hemos dado a conocer. Otro cánope semejante de la misma piedra se encuentra en el Campidoglio y fue hallado, como aquellos, en la villa de Adriano, en Tívoli. El dibujo y la forma de las figuras, en todos ellos, sobre todo de sus cabezas, no dejan dudas sobre la época en que fueron creados. Entre las piedras grabadas se encuentran todos aquellos escarbeos de épocas posterior cuyo lado convexo, con relieve, representa un escarabajo y cuyo dorso liso una divinidad egipcia. Los escritores, que consideran muy antiguas estas piedras, no tienen otro criterio para dictaminar su antigüedad que la escasa destreza y ninguno para distinguir los trabajos egipcios. Además, todas las piedras grabadas con figuras o cabezas de Serapis o de Anubis son de la época romana. Serapis no tiene nada de egipcio y se dice que el culto a este dios vino de Tracia y lo introdujo en Egipto el primer Ptolomeo. De las piedras con la figura de Anubis, 15 se hallan en el Museo Stock y son de tiempos posteriores. Las piedras grabadas, denominadas abraxas, se consideran hoy de forma unánime obra de gnósticos y basilídicos de los primeros tiempos del cristianismo y no son dignas de atención desde el punto de vista artístico. En cuanto a la vestimenta de las figuras, que son imitaciones de la más antigua de Egipto, sucede como su dibujo y su forma. Algunas figuras masculinas llevan solo un calzón, como los egipcios auténticas, pero aquella que, como hemos descrito, tiene un rizo en el lado derecho de su cabeza afeitada, está completamente desnuda, como no lo está ninguna figura masculina egipcia antigua. Las figuras femeninas están como las primeras, vestidas algunas conforme al estilo más antiguo descrito en el primer apartado de esta parte, quedando la vestimenta indicada por un ligero saliente en las piernas y un reborde en el cuello y en la parte alta de los brazos. De la cintura de alguna de estas figuras pende un único pliegue que queda entre las piernas, y en cuanto al vestido de la parte superior hay que recurrir a la imaginación. Sobre esta vestimenta, las figuras femeninas llevan un manto que cae desde los hombros y se anuda sobre el pecho, como generalmente lleva también la Isis griega, pero nada más es visible del manto. Como caso especial debe considerarse una figura masculina de mármol negro de la Villa Albani, cuya cabeza se ha perdido y que está vestida de la manera femenina, pero su sexo es reconocible por una prominencia bajo el ropaje. En la galería Barberini hay un Isis de mármol, en torno a la cual se enrosca una serpiente. Lleva una toca como la de las figuras egipcias y sobre el pecho un colgante con varios cordones, como los cánopes. Estos son los tres apartados de esta segunda parte sobre el estilo del arte egipcio. El primero sobre el más antiguo, el segundo sobre el estilo siguiente y el tercero sobre las imitaciones de obras egipcias. La tercera parte de la segunda sección de este capítulo trataremos del aspecto mecánico y lo haremos primeramente de la realización de las obras y luego de la materia de que están hechas. Respecto a la realización, Diodoro nos dice que los escultores egipcios cerraban por la mitad la piedra sin trabajar según las medidas establecidas para ella y que dos maestros se repartían el trabajo en una figura. De esta manera debieron de crear Télecles y Teodoro de Samos una estatua de madera de Apolo para la ciudad griega de Samos. Télecles hizo la mitad en Éfeso y Teodoro la otra mitad en Samos.
Esta estatua estuvo partida por la mitad por debajo de la cadera hacia la región del pubis, luego fue unida en esta parte y ambas mitades coincidían a la perfección. Solo así puede interpretarse lo que dice el historiador. ¿Puede acaso creerse, como suponen todos los traductores, que la estatua estaba partida desde arriba hasta las partes pudendas, como hizo Júpiter cuando, según la fábula, partió de arriba abajo la primera generación humana, compuesta de hombres dobles? Los egipcios habrían estimado semejante obra tan poco como al hombre mitad blanco y mitad negro que el primer Ptolomeo les hizo ver. Para demostrar esta explicación podemos citar una estatua de mármol del estilo egipcio realizada sin duda por un artista griego. Se trata aquí varias veces mencionado Antino, tal como se lo veneraba en Egipto, que puede demostrar su parecido con las cabezas auténticas de este favorito. Esta estatua probablemente se hallaba entre las divinidades egipcias en el llamado cánopo de la villa del emperador Adriano en Tívoli, donde fue descubierta. Sin embargo, esta figura no tiene la forma egipcia, pues su cuerpo es más corto y ancho, y aparte de su postura, está enteramente hecha conforme a las reglas del arte griego. Se compone de dos mitades, que se unen bajo la cadera y bajo el borde del calzón, o sea, que también en este aspecto habría que considerarla una imitación del sistema egipcio. El modo de trabajar las estatuas que Diodoro menciona solo se habría empleado en algunas esculturas colosales, ya que todas las demás estatuas egipcias son de una sola pieza. Este mismo escritor habla de muchos colosos egipcios de una pieza, algunos de los cuales se han conservado hasta nuestros días, entre ellos la estatua del rey Osimandia, cuyos pies medían 7 codos de largo. Todas las figuras egipcias que se han conservado fueron ultimadas, alisadas y pulidas con el máximo esmero, y entre ellas no hay ninguna que haya sido acabada simplemente con el hierro, como algunas de las mejores estatuas griegas de mármol, ya que con el granito o el basalto no hubiese podido obtenerse así una superficie lisa. Las figuras que se hallan en el vértice de los altos obeliscos están realizadas como imágenes que deben verse de cerca, cosa que podemos observar en el obelisco Barberini y particularmente en el solar, ambos tendidos en el suelo. La oreja de una esfinge, que vemos en este último, está hecha con tanta minuciosidad y delicadeza que entre los relieves en mármol griegos nunca hallaremos otra tan perfectamente acabada. El esmero se aprecia en una piedra grabada egipcia verdaderamente antigua del Museo Stauch que nada tiene que envidiar en su elaboración a las mejores piedras grabadas griegas. Esta pieza, de un ónice extraordinariamente bello, representa a Isis sentada. Su interior es hueco, tallado a la manera empleada en los obeliscos, y como bajo la delgada capa superior de la piedra, de un peculiar color castaño, aparece una fina lámina blanca. El rostro, los brazos, las manos e incluso la silla se han trabajado con mayor profundidad hasta alcanzarla, para que fuesen de ese blanco. A veces los artistas egipcios vaciaban los ojos para colocar en su lugar globos de distinto material, como puede verse en una cabeza, aquí ya citada, de basalto verdoso que se encuentra en la Villa Albani y en otra cabeza rota esta de la Villa Altieri. En otra cabeza se halla junto al torso, en esta última villa, los ojos de piedra y están ajustados con tal exactitud que parecen fundidos en la cavidad. En cuanto a la materia de que están hechas las obras egipcias, hay figuras de madera, de bronce y de piedra. En el Museo del Colegio de San Ignacio en Roma hay 3 figuras de madera de cedro hechas a la manera de las momias y una de ellas pintada. El granito, que sería el mármol etíope de Herodoto o la piedra tébana, es de 2 clases, negruzco y rojizo, y de esta última son 3 de las mayores estatuas de Capidoglio. De granito negruzco es la gran Isis, de ese mismo lugar, y también la gran figura de un supuesto Anubis, de tamaño natural, que se halla en la Villa Albani. La piedra de grano, más grueso, servía para las columnas. También existen 2 tipos de basalto, el negro y el verdoso. Con el primero se hacían preferentemente los animales, como los leones, que guardan las escalinatas del Campidoglio, y la esfinge de la Villa Borghese. Sin embargo, las 2 mayores esfinges, una de las cuales está en el Vaticano y la otra en la Villa Giulia, que miden ambas 10 palmos de largo, son de granito rojizo. Sus cabezas miden 2 palmos. De basalto negro son, entre otras, las 2 estatuas ya citadas de estilo egipcio posterior, que se encuentran en el Paquidoglio y algunas figuras menores. De basalto verdoso encontramos muslos y piernas cruzados en la Villa Altieri, así como una bella basa con jeroglíficos y sobre ella los pies de una figura femenina, en el Museo del Colegio de San Ignacio en Roma. En épocas posteriores se hicieron imitaciones de obras egipcias de esta misma piedra, como los cánopes y un pequeño Anubis sentado del Campidoglio. Además de estas piedras corrientes, hay figuras de alabastro, de mármol y plasma de esmeralda.
En Tebas se partía el alabastro en grandes trozos y de esta piedra hay una Isis sedente con Osiris en su regazo de unos 2 palmos de alto, además de otra figura sedente de menor tamaño en el Museo del Colegio de San Ignacio. La única estatua egipcia de alabastro que se ha conservado es la citada de la Villa Albani, cuya parte superior, que falta, se ha completado con valioso alabastro. Existen 2 clases de pórfido, el rojo y el verdoso, el último de los cuales es muy raro y a veces aparece salpicado de oro, como dice Plinio, de la piedra tébana. De esta piedra no se han conservado figuras, pero sí columnas de inmenso valor. 4 de ellas se hallaban en el Palacio Farnesio y fueron transportadas a Nápoles para ser colocadas en la Galería de Portici. 2 se hallan ante la Puerta de San Pablo en la iglesia denominada Alle Tre Fontaine y otras 2 encastradas en la iglesia de San Lorenzo, en las afueras de la ciudad, que por estar encastradas es muy poco lo que de ellas se ve. En el Palacio Versopi hay 2 grandes jarrones de esta piedra, de elaboración moderna, y otro menor pero antiguo en la Villa Albani, de pórfido rojo, que según Arístides se extrae en Arabia y del cual existen grandes montañas en el Mar Rojo y en el monte Sinaí, como afirma el señor Asemani, archivero de la Biblioteca Vaticana. Existen estatuas, pero no son egipcias, sino que en su mayoría se hicieron en la época imperial. Algunas representan reyes prisioneros y hay 2 en la Villa Brugués y otras 2 en la Villa Médicis. De la misma época es una figura femenina, sentada del Palacio Farnesio, con cabeza y manos de bronce, muy mal hechas que parecen ser obra de Guy, de la Porta. La parte superior de una estatua con arnés del Palacio Farnesio se hizo en Roma, ya que se halló sin terminar en el Campo Marzio, según nos informa Pirro Rigorio en sus manuscritos de la Biblioteca Vaticana. Más antiguas y artísticas son unas palas de la Villa Médicis, la llamada Juno de la Villa Borghés, bella pieza, con su inimitable túnica y ambas con la cabeza, las manos y los pies de mármol, y una mutilada diosa vestida en la escalinata de Campidoglio. Puede que estas obras las hayan hecho artistas griegos en Egipto. Como explicaremos en una segunda parte de esta historia, de las figuras egipcias más antiguas de pórfido solo se conoce en nuestros días una con cabeza de animal quimérico que fue transportada de Roma a Sicilia. También en el laberinto de Tebas había estatuas de esta piedra. Excepto una sola cabeza de mármol encastrada en el Capidoglio y de la cual hablamos anteriormente, no se encuentran en Roma otras obras egipcias antiguas realizadas en esta piedra. Pero en Egipto se levantaron importantes edificios de mármol blanco, como lo son los largos pasadizos y salas de la Gran Pirámide. Aún hoy se encuentran allí fragmentos de obeliscos de estatuas esfinges de un mármol amarillento, uno de los cuales mide 22 pies de largo, y hasta estatuas colosales de mármol blanco. También se han encontrado un fragmento de obelisco de mármol negro. De rosso antico es la parte superior de una gran estatua de la Villa Albani, más por su estilo parece hecha en tiempos del emperador Adriano, en cuya villa de Tívoli fue descubierta. En la misma Villa Albani existe la única figura de plasma de esmeralda, que es una pequeña figura sedente parecida en la forma a la estatua de alabastro que en aquella villa existe. Nunca hemos hallado monedas de este pueblo que pudieran ampliar nuestros conocimientos sobre su arte, y cabe dudar de que los antiguos egipcios hubiesen tenido monedas acuñadas, de no ser por los indicios que los escritores dan cuando hablan del denominado óbolo, que se colocaba en la boca de los muertos. Esta es la razón de que la boca de algunas momias, sobre todo de las pintadas, como la de Bolonia, esté deteriorada, pues se buscaba en ellas monedas. Pocock habla de 3 monedas, cuya antigüedad no indica, pero cuya acuñación no parece anterior a la conquista persa de Egipto. Hace algún tiempo apareció en Roma una moneda de plata, en una de cuyas caras puede verse un águila, en vuelo, sobre un campo rebajado y cuadrado, y en la otra un buey sobre el cual hay un signo sagrado común de los egipcios. Una bola con 2 largas alas y serpientes que salen de ella. Frente a las patas delanteras aparece la llamada Tau egipcia, aunque algo distinta a la conocida. Debajo del buey hay un rayo, pero lo más curioso es lo que aparece sobre su pata trasera izquierda, una A griega en su forma más antigua. Esta moneda se encuentra en el Museo del señor Joan Casanova, pensionario en Roma por su Real Majestad, el rey de Polonia, y aquí se da a conocer en grabado. La historia del arte egipcio es, como su propio país, una gran llanura desértica que puede contemplarse desde 2 o 3 altas torres.
Toda la extensión del arte egipcio puede dividirse en dos periodos, de los cuales nos han quedado bellas obras que nos permiten juzgar con fundamento sobre el arte de aquellos tiempos. Con el arte griego y el etrusco ocurre también lo mismo que con sus países, tan llenos de montañas que resulta imposible abarcarlos con la mirada. Creemos así haber arrojado en este estudio suficiente luz sobre el arte egipcio.